Advertencia de contenido. Esta historia aborda violencia sexual y abuso de poder. Si este tema te resulta sensible, cuida de tu bienestar al escucharla. Lo quiero bien adentro, dijo la señora. Las palabras cayeron en la casa grande como una orden que no necesitaba voz. Eran una sombra que se deslizó desde el balcón hasta la senzala. Una palabra que marcó cuerpos y silencios, aunque nadie la pronunciara en voz alta. Fue el principio de algo que no se vería en los mapas ni en los libros oficiales. La manera en que el poder transforma a las personas en cosas. La forma en que una boca que debería decir cariño, pronuncia mandato. Y el modo en que un hombre llamado Domingos aprendió muy pronto que en aquella hacienda su voluntad no contaba. El día empezaba siempre igual en la hacienda de café. El calor recogiendo en el barro, el grito de los primeros jornaleros, el sabiá que hacía su ronda en los mangos. El trabajo definía los pasos, las horas. Levantar sacos, enterrar el cansancio en la palma callosa, cantar a media voz para que la jornada fuera un ritmo soportable. Domingos conocía ese compás hasta en los huesos. Era alto de cuerpo, de mirada calma. Tenía manos finas para el trabajo, y para sostener algo que le pertenecía solo a él. Un libro escondido bajo el mismo costal que llevaba al amanecer. Lo que más lo diferenciaba de otros hombres de la senzala, no era la fuerza sino un gesto pequeño, casi clandestino: leer. Isaura, la hija mayor del coronel, la que a veces bajaba al patio con un abanico y ojos civilizados, fue quien en silencio le había enseñado las primeras letras. Había sido un gesto de compasión disfrazado de juego en una tarde de lluvia, y desde entonces Domingos anduvo con ese secreto pegado al pecho, como quien lleva una medalla. El libro era una herencia de palabras que ningún látigo podía arrebatarle del todo. Cefa, la madre que no estaba, o que la memoria situaba lejos, en otra hacienda o en la ausencia de la costa, vivía en los gestos de Domingos. En la forma en que guardaba la cuchara, en la canción que a veces le salía sin querer, en la imagen diminuta de la Virgen que llevaba siempre doblada en tela. Esas pocas reliquias le sirvieron de ancla cuando la vida de la casa grande empezó a deshacerse alrededor suyo. Mariana llegó de la corte como se llega con equipaje de incompletud, con una educación que no llenaba las manos vacías. Era joven aún, de ojos hacia adentro, acostumbrada a que sus deseos se resolvieran con órdenes y regalos. Se casó con el coronel Jacinto de Albuquerque porque así se esperaba, y la hacienda le ofreció todo menos paz. El matrimonio de las grandes propiedades a menudo mezcla rituales de control con soledades imprevistas. Fue allí, en ese punto donde la autoridad se viste de rutina, donde Mariana fijó la mirada en Domingos. No fue amor lo que ella sintió. Fue posesión revestida de deseo, una sensación que el poder convierte en derecho. Ver a Domingos entre el patio y el huerto, con su libro y su silencio, fue suficiente para que ella sintiera que podía reclamarlo como cosa a su alcance. Desde la casa grande, su posición la hizo atrevida. Si la ley de la hacienda decía que todo pertenecía al patrón, el patrón, y por extensión su mujer, podía usarlo a su antojo. Esa lógica no conocía límites éticos. La primera vez que lo llamó, todo pareció normal. El capricho de un reclamo, el que un sirviente subiera al cuarto a arreglar algo. Nadie en la senzala vio la puerta cerrarse como un juramento. Dentro de la penumbra de las paredes forradas de lujos, ella lo obligó. No hubo palabras de ternura, solo exigencias y objetos de su orden. Él no tuvo elección. La casa guardó el acto buscando que el aire no lo respirara. La violación fue un golpe a la dignidad, una sombra que dejaría huella en el rostro de Domingos aunque nadie la pintara. Cuando salió de aquel cuarto volvió al trabajo como si los pasos pudieran ocultar lo ocurrido. Pero los cuerpos guardan cosas diferentes. El suyo comenzó a encogerse de manera sutil. La mirada se le volvió a la tierra. La voz se le redujo a murmullos. A la senzala llegaron otras marcas. Los silencios en la hora de la comida, la risa que ya no le salía igual. Un temblor apenas perceptible cuando alguien mencionaba la casa grande. Benedito, que trabajaba al lado, notó que Domingos, que antes salvaba unos segundos para leer, ahora arrastraba el libro por la noche sin abrirlo.
María das Dores, con su ánimo práctico, dijo lo que todos pensaban pero no decían. Algo pasa con Domingos. No hace falta que un cuerpo diga su dolor en palabras fuertes para que otros lo intuyan. Las mujeres de la senzala, que conocen cada señal de opresión, miraron con ojos de advertencia. Joaquim, el anciano sabio, fue el primero en acercarse con la paciencia de quien ha visto muchas muertes del alma. Tenía en su historia un mosaico de creencias. Catolicismo mezclado con los nombres de orishas que se pronunciaban en voz baja cuando la noche era más oscura. Le habló a Domingos sin sermones, con la gravedad de quien sabe que las palabras pueden ser puente o cuchillo. No tienda al orgullo de cargar solo con lo que te han hecho, le dijo, y luego añadió, como quien espanta moscas en verano. Guarda lo que te queda, hijo, el libro, la imagen, son tus testigos. Hubo, claro, más abusos. Mariana encontró en la repetición una manera de anclar su poder. La obligó otras veces, en la seguridad que le daba la ausencia del coronel, en la noche sin testigos. La repetición convirtió lo que fue una ofensa en una política privada de la Casa Grande. El cuerpo de Domingos fue usado para calmar a una mujer que no sabía nombrar su vacío. Él no era culpable, ni provocador. Era víctima de un sistema donde su palabra valía menos que un grito del capataz. La senzala habló en susurros, en oraciones, en amuletos que se pasaban de mano en mano. Isaura, la que una vez le dio letras, sintió el peso de su culpa, aunque no hubiera sido responsable. Había intentado un gesto humano, y sin querer, dejó una puerta abierta que el abismo de la Casa Grande supo explotar. Al verla, Domingos cayó. La vergüenza no es sinónimo de culpa, pero en la lógica del poder, es la prenda que se pone la víctima, para que la vista ajena no quepa en el escándalo. El tiempo, como siempre, llega con propiedades propias. Las semanas se volvieron meses, y los cuerpos no son impermeables. Un día, entre servilletas mal dobladas y risas fingidas, alguien habló de una curva nueva en la cintura de Mariana. Caras que hasta entonces miraban al suelo empezaron a levantar la vista. En la Casa Grande se abrió un rumor, y el rumor de la Casa Grande tiene un solo final. El coronel descubrirá lo que le corresponde. Será su honor el que reclame reparación. Jacinto no era hombre de muchas palabras, pero tenía la costumbre de creer que todo lo que estaba bajo su techo era extensión de su nombre. Cuando la noticia llegó hasta él, su furia fue exacta y terrible. No fue hacia la mujer que lo había traicionado de algún modo. Fue contra aquello que la Casa Grande permitía que sucediera. Un esclavo que rompía la ilusión de control. En su mirar, la violación, si se podía llamar así a un acto dentro de un sistema que ya no entiende la palabra consentimiento, se transformó en afrenta que debía ser castigada. La casa gritó en silencio. Domingos fue llamado al escritorio del coronel como quien es convocado a una sentencia. Allí, entre mapas y botas enceradas, tuvo que decir lo que quizás jamás hubiera querido pronunciar. La verdad de que no había sido una conquista ni un intento de seducción, sino que fue forzado. Lo dijo con voz áspera, apenas, como quien escupe un fruto amargo para no tragárselo. Comprendió enseguida que confesar la violencia no lo liberaría, que en aquel mundo la confesión del sometido significaba la justificación del poderizado. El castigo que vino no fue el de la mujer, no fueron las cuentas que la Casa Grande debía saldar por su decencia. El castigo vino hacia la persona que no tenía nada, Domingos. El capataz, con la fría eficiencia que caracteriza a quien actúa sin pestañear, fue enviado a una venta que ya tenía dueño desde la primera mirada del coronel. Había entre los hombres de negocios de los alrededores uno que necesitaba mano dura, y no rehuía de comprar la fuerza barata de la senzala. La escena de la venta fue una ceremonia de reducción. Hombres y mercancías, miradas que miden espaldas, precios que se pronuncian como si fueran números de mercado. A Domingos le quitaron la libertad de decisión como se le quita el abrigo a un condenado. Le quitaron también la posibilidad de que su historia fuera escuchada por más que la senzala. Joaquim intentó acercarse hasta donde se pudo. Isaura dejó caer una servilleta con algo escondido, que nadie vería salvo él. Un rosario torcido, un pedazo de tela con un verso escrito a lápiz. Todo eso no fue suficiente para provocar en el coronel
un gesto de justicia. Los hombres que compran en estas subastas no compran a la persona. Compran la utilidad que extraerán de su cuerpo. Se lo llevaron en una carreta atada por sogas y silencios. Domingos, con la mirada fija en la casa grande, fue dejando atrás los mangos, los caminos de polvo, los rostros que conocía. Llevaba en la bolsa un libro mustio, la pequeña imagen de la Virgen envuelta en aceite y lágrimas, y una carta que Isaura le había encajado a escondidas. Unas líneas con letras mal trazadas que decían, sin querer decirlo todo, «No estás solo». En la carreta, sobre el cuero y la madera, Domingos sintió que se rompía una parte suya. No era solo la separación física, era que el tiempo mismo se disponía a borrar su nombre en la lista de las cosas humanas. La venta no solo cambió su destino, pretendía borrar su existencia como posibilidad. La senzala, que lo miró alejarse con la resignación de quien ve partir un pedazo de su cuerpo social, empezó a recuperar la memoria a su manera. En cantos, en recetas que solo ellos sabían, en el modo de nombrar la injusticia con palabras que no llegaban a los oídos del coronel. Joaquim, en la noche posterior a la partida, reunió a algunos junto al fogón y contó historias. No eran relatos que buscaran consuelo fácil, eran mapas de memoria. Habló de Cefa, de las cosas que se perdieron cuando la casa grande hizo negocio con la vida de otros. Habló de los orishas y de la Virgen como si fueran ojos que no juzgan pero registran, como si las deidades fueran archivos donde se guarda todo lo que el mundo pretende desechar. Les dijo que recordar no es un acto de rencor sino una forma de justicia lenta. Si no contamos lo que pasó, les dijo, ¿quién lo contará por esos que no pueden ya hablar? Piensa en esto. La historia de Domingos no es una excepción sino una forma de muchas otras historias. En la lógica que imperaba, la justicia se administraba de acuerdo con la propiedad. La moral se plegaba ante el poder. El que estudia los archivos encontrará cifras, pero no siempre verá rostros. La memoria que permanece sobrevive en pequeños objetos, un libro con las hojas gastadas, una imagen marcada por los dedos, una carta mal escrita. Esas cosas son evidencia de que alguien encendió una vela contra la oscuridad. En los días que siguieron a la venta, la casa grande volvió a su ritmo aparente. El coronel continuó su rutina como si nada hubiera ocurrido. Mariana se alejó a cuidar sus asuntos, y la senzala aprendió de nuevo a disimular su dolor con coros y con más trabajo. Pero la ausencia de Domingos dejó un hueco que no se llenó con la llegada de otro hombre. La memoria, cuando se hiere así, no se reemplaza. Isaura, que miró la carreta alejarse, sintió la culpa permanente de quien entiende que los gestos de compasión pueden abrir puertas que el mundo sujeta para beneficio propio. Años después, cuando alguien recorre los senderos de la hacienda y recoge una hoja amarilla, aparece aún la historia en los murmullos del viento. La gente cuenta qué sucedió con nombres bajos, y cada nombre es una forma de reparar lo que el poder intentó romper. Joaquim, cuando ya no pudo caminar, pidió que su voz se guardara en canciones. Benedito contó cómo Domingos, poco antes de irse, le regaló un libro que nadie, después, volvió a leer. María das Dores empezó a bordar una tela donde, con puntadas torpes y potentes, nombró a los que la casa grande quiso olvidar. El cierre no es simple. No hay un juicio que repare completamente lo que se le hizo a Domingos ni a tantos otros. Lo que la historia ofrece, sin embargo, es una tarea moral. Recordar. Hablar del pasado para que el pasado no sea un fantasma que se repite bajo otros rostros. Decir que hubo injusticia es un modo de negar que aquello que sucedió sea natural. Y si algo debe quedar claro es esto. El castigo que padeció Domingos fue producto de un sistema que transforma seres humanos en mercancía. La violencia sexual, dentro de ese sistema, se vuelve doblemente cruel. Es violencia individual, y es expresión de la estructura que la avala. Si esta historia te toca, si sientes que estas voces merecen ser escuchadas, suscríbete para que sigamos trayendo relatos de memoria histórica. No para alimentar la curiosidad morbosa, sino para aprender, recordar y actuar. Porque la memoria es el antídoto contra la indiferencia. Domingos partió con los ojos fijos en la casa, y la carreta, lenta y desnuda, avanzó.
Llevaba consigo algo más que cuerpos y objetos. Llevaba la lección de que la dignidad puede persistir dentro del daño. Pasó por pueblos y ríos. En algunos sitios alguien lo miró, otros lo ignoraron. Lo cierto es que su historia, aunque dispersa, no se extinguió del todo. Sobrevivió en un rosario, en una carta, en los pasos de quien lo vio partir. Hoy, cuando recordamos, lo hacemos para nombrar lo inaceptable. Para decir con fuerza que la frase que abrió esta historia, «Lo quiero bien adentro», dijo la señora, no puede ser la última palabra. La última palabra debe ser la de la justicia, la de la verdad, la de la memoria que no se calla. Honrar a Domingos y a tantos como él es comprometerse a escuchar a las víctimas, a apoyar a quienes sufren, a no permitir que el poder de unos borre la humanidad de otros. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar y que quiera aprender del pasado para evitar que la historia se repita. Que el nombre de aquellos que fueron silenciados encuentre por fin un lugar en la memoria colectiva.